¿Qué tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy, bueno, va a ser un repaso principal de lo que viene siendo el tema que vamos a estar manejando durante el semestre. En este caso, lo que viene siendo el manejo de HTML, CSS y JavaScript, al menos en sus puntos básicos. Ya ustedes me habían comentado anteriormente que ya habían visto un poco, no mucho, entonces la idea de este semestre de ir avanzando sobre todo porque ya reconozco que vamos un poquito atrasados. En este caso, ponernos al corriente en esos temas, empezar con las prácticas, pero ir entendiendo poco a poco los conceptos para que ustedes vayan entendiendo a qué nos definimos con desarrollo web. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el desarrollo web pues simplemente es hacer una página bonita, que tenga algunos botoncitos o la hagan en ciertas aplicaciones que hacen todo solo, pero en muchos casos son proyectos que pueden ser desde una página muy sencilla hasta lo que viene siendo un sistema muy complejo en el cual no solamente trabaje solamente una persona, sino que puede haber un equipo completamente de trabajo. Hay muchas páginas actualmente que manejan muchos tipos de información, sobre todo las que manejan bases de datos, las que manejan mucho contenido multimedia, que interactúan los usuarios, etcétera. Entonces es ir conociendo un poco sobre este tema. Asimismo, que tengan en cuenta los puntos que se necesitan en este caso para estar trabajando con el desarrollo web en HTML, CSS y JavaScript. Ahora, en el caso del desarrollo web, como ahí lo menciona, pues normalmente lo utilizamos para crear soluciones tecnológicas las cuales se ejecutarán dentro de un navegador. En este caso deben de ser compatibles con los distintos navegadores que normalmente se utilizan, como viene siendo Internet Explorer, actualmente lo que viene siendo Microsoft Edge, así como Mozilla Firefox, Chrome, Safari, entre otros navegadores que puedan existir. Entonces, en ese caso, va a implicar tareas más allá de la programación, lo que viene siendo el análisis de los requisitos, conceptos de usabilidad que pueda tener el sitio, la seguridad de información, la ingeniería de software que puede implementar, la programación del lado del servidor y es principalmente, aunque en algunos casos lleva alguna programación del lado del cliente, entre otras opciones. Entonces, obviamente, lo que viene siendo el desarrollo web, pues se tiene que analizar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que requerimos para que cumplir con la expectativa del cliente y hasta dónde somos capaces en este sentido para poder realizarlo. Así como qué usabilidad va a tener en este sentido un sitio web, cómo se va a implementar, qué tan funcional va a ser y un punto muy importante, sobre todo lo que es la seguridad de la información, sobre todo en el momento en que tu sitio web ya empieza a manejar bases de datos, información de clientes, usuarios y contraseñas, tarjetas de crédito, compras, ventas, etcétera. Entonces, todo en ese punto normalmente tiene que llevar también un nivel de seguridad para brindarle la seguridad al usuario de que la información que nos está brindando pues pueda llegar a estar a salvo. Aunque pues nunca, si su sitio en algunos casos es muy popular, o no tanto, si que no que alguien descubra alguna vulnerabilidad, pues en ese sentido muchas veces sí vamos a encontrar personas que estén atacando los sitios o buscando en estas situaciones. Recordemos que muchos sitios importantes han sufrido ataques en su seguridad, sobre todo las información, en el sentido de lo que viene siendo contraseñas, usuarios, fotos, audios, etcétera. Entonces es muy importante que siempre tengan en cuenta esa situación para que no vulneren sobre todo a los usuarios. En el caso del el diseñador web, bueno, en el caso de lo que viene siendo el desarrollo web, hay distintos roles, o que algunos lo manejan como roles al momento de estar trabajando en un desarrollo web. Por ejemplo, está la parte del diseñador web, que en este caso, como ahí lo menciona, se va a encargar de, ¿qué? De crear, diseñar el sitio web, lo que viene siendo alguna página, un blog, una tienda online, contenido multimedia, etcétera, ¿sí? En este caso, pues normalmente un desarrollador web trabaja con los puntos elementales, lo que viene siendo HTML principalmente, que es la estructura, CSS, que es lo que nos va a permitir darle una
lo que viene siendo que se vea más bonita la página, por así mencionarlo. Asimismo, lo que es JavaScript, que en algunos puntos nos ayuda a darle más interactividad al sitio. Algunas cosas que obviamente en CSS también pueden ustedes crear interactividad, pero JavaScript tiene algunas librerías que normalmente ayudan un poco más en ese sentido. Entonces, un diseñador web normalmente se va a encargar completamente a la funcionalidad en cuestión de cómo va a ser el sitio, qué tan amigable va a ser para el usuario, qué tan sencillo va a ser navegar, porque obviamente eso también es muy importante, jóvenes, porque si ustedes han navegado en distintos sitios, muchas veces el sitio está, no sé si se podría decir mal desarrollado, pero simplemente la forma en que ponen los contenidos a veces es muy complejo para el usuario para encontrar lo que uno está buscando. Sabemos que ahí puede estar el contenido, pero a veces la forma en que organizaron los menús, la forma en que la estructuraron la página, a veces te hace navegar mucho y te cuesta al principio encontrar la información. Entonces la idea es que un sitio web pues normalmente sea amigable para el usuario, para que fácilmente pueda encontrar la información que busca, que sea atractiva. En este caso es por eso también importante lo que es el diseño, porque en esta situación pues al momento de ser atractiva pues le va a llamar más la atención al usuario, va a ser más común que vaya navegando. Normalmente en este caso algunas veces no se ocupa tener lleno de texto, lleno de fotos, sino que ciertos estilos. Uno puede a lo mejor pensar en distintos sitios que hemos navegado en internet, desde una página sencilla como Google, por ejemplo, simplemente ahorita hablando de interfaz, hasta lo que viene siendo Facebook, Twitter, YouTube, entre otros tipos de sitios que uno puede ir comparando las distintas interfaces, que en algunos casos como por ejemplo Facebook, a través del tiempo que ha estado, ha ido evolucionando en cuestión de su interfaz. Hay personas que les puede gustar la interfaz web, hay otros que les desagrada completamente. Obviamente es cuestión de gustos, pero pues siempre tratar de que el usuario pueda estar a gusto en el sitio web que está navegando. Asimismo, tenemos lo que viene siendo los desarrolladores, en este caso front-end y back-end, porque una cosa es el diseñador web y otro es el desarrollador front-end y back-end en este sentido, que obviamente cada uno se va a encargar en distintas áreas. Por ejemplo, en el caso del front-end, son todas aquellas tecnologías que corren del lado del cliente, que era lo que les mencionaba hace un momento. Es decir, todas aquellas tecnologías que corren del lado del navegador, generalizándose más que nada en tres lenguajes: HTML, CSS y JavaScript. En este sentido, hay otros lenguajes que van a permitir interactuar más con el usuario también. Entonces va a permitir que en este sentido lleve un poco de programación para el momento de adquirir datos, de pedirle ciertas condiciones al usuario al momento de estar navegando, cómo le vas a permitir el acceso, etcétera. Y es hasta cierto punto se le puede conocer como una programación del lado del cliente, y que normalmente es el rol que se encargan las personas que se dedican al front-end en este sentido. En el caso del back-end, pues es el programador que se encuentra del lado del servidor. Lo que viene a decir, esta persona se encarga de los lenguajes como PHP, Python, Net, Java, etc. ¿Sí? Es aquel que se encarga de interactuar con bases de datos, verificar el manejo de sesiones de usuario, montar la página en un servidor. Pero también hay usuarios especialistas en los cuales, por ejemplo, hay otro rol, que hay personas que se dedican completamente al diseño y la estructura de la base de datos. En este caso, que puede completamente dedicarse a todo lo que tiene que ver con la programación de la base de datos sin necesidad de meterse a lo que viene siendo Python, Java, right, digamos, en ese lado del servidor, sino que simplemente se va a encargar de la parte de la base de datos. Entonces, hay distintos roles que cuando hay un equipo de trabajo grande, sobre todo para sitios muy grandes como YouTube, como Facebook, como Twitter, por ejemplo, en este caso pues se utiliza, bueno, así lo que mencionan como divide y vencerás, porque entre varios usuarios pueden ir resolviendo los distintos problemas. Cuando uno va empezando a crear páginas web, pues normalmente uno a veces hace todos estos roles completamente, ya sea bien o mal. En algunos otros casos, por ejemplo, hay usuarios
o programadores, desarrolladores web, que por ejemplo tienen problemas para crear lo bonito de un sitio web, pero al momento de hacer lo que viene siendo la programación con Python, con Java, con Rails, etcétera, no tienen ningún problema en este sentido. Entonces es cuando se orientan más hacia un punto. Y hay otras personas que, por ejemplo, dicen, bueno, es que a mí me cuesta trabajo lo que viene siendo la programación en Java, Python, PHP, etcétera. Entonces se dedican más a lo que viene siendo darle más colorido el diseño web en este sentido, más estructura principalmente. Entonces ahí poco a poco nosotros vamos encontrando el rol en donde más nos podamos adaptar al momento de desarrollar sitios web. También, como les mencionaba, cuando uno va empezando, pues muchas veces no llega a trabajar en equipo. Casi siempre puede ser que tome proyectos independientes en los cuales, pues, dependiendo de lo que le pide el usuario, muchas veces va a tener que trabajar con todas las áreas, o sea, con los diferentes roles para poder entregar un trabajo en tiempo y forma sin quedar mal con el cliente en este sentido. Entonces, obviamente una ventaja de eso es que vas aprendiendo qué te puede gustar, qué no, qué es lo que va a ser más sencillo en este sentido. De ahí, en el caso de la persona que se encarga del diseño del sitio web, ya sea el diseñador web o el frontend, en este sentido debemos de tomar en cuenta el Responsive Web Design, en ese sentido lo que es el diseño web adaptivo, la cual es una técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos, desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles. Actualmente se maneja más este concepto. Hace 10 años, 20 años, por ejemplo, y ni se diga hace 30, normalmente no teníamos estas situaciones de tener que buscar que el sitio web se adapte a todo lo que viene siendo los distintos resoluciones de pantalla, porque normalmente la mayoría de usuarios tenían el mismo tipo de tamaño de pantalla, lo que vendría siendo por resolución 1024 por 768 píxeles, por ejemplo, y en este caso pues todas las páginas se podían adaptar fácilmente a lo que viene siendo el tipo de monitor. Era muy raro que alguien tuviera un monitor más grande en el cual pues normalmente no pudiera visualizar correctamente un sitio web, o sobrara mucho espacio en blanco alrededor de la página. Entonces actualmente, desde que empezaron más a ver dispositivos móviles como tablets, como celulares, como lo que vienen siendo distintos dispositivos que actualmente permiten navegar en internet. De hecho, muchos alumnos actualmente pues trabajan desde su celular, trabajan desde lo que viene siendo su tablet sin necesidad de una computadora. Y pues es muy importante sobre todo poder navegar correctamente, porque me imagino que muchas veces les ha llegado a pasar que cuando entran a una página a través de su celular normalmente no se visualiza correctamente, un menú ya se ve más arriba, o simplemente todo el texto no cabe completamente en la pantalla y tienen que, a lo mejor si tienen su navegador de Google Chrome, pues tienen que poner la opción de navegar como si fuera de escritorio para que obviamente se visualice un poco mejor, aunque obviamente muchas veces la letra es muy pequeña o no alcanzas a ver todo completamente, entonces te tienes que estar desplazando de un lado a otro. Entonces, en el caso de Responsive Web Design, la idea es esa, que el usuario tenga una estancia, por así mencionarlo, dentro de tu sitio web en el cual pues se adapte sin ningún problema, o sea que pueda fácilmente navegar si quieren, hasta en la pantalla de refrigerador, porque recordemos que hay refrigeradores que actualmente ya se conectan a internet para otras funciones, pero que también permiten navegar en internet. Entonces pues que pueda adaptarse a la televisión, si es de 50 pulgadas, a lo que viene siendo tu monitor de 32, de 24, de 27, lo que viene siendo tu tablet de 10 pulgadas, de 8 pulgadas, de 6 pulgadas, tu celular de 5 o 6 pulgadas, o en algunos casos, algunos, no todos, pues hay dispositivos móviles que también más pequeños y que obviamente se pueden navegar, aunque a veces no es lo más prudente, pues cuestión de la vista. Entonces es muy importante también tener esto en cuenta. Entonces uno va a aprender poco a poco con el CSS lo que viene siendo cómo un sitio web fácilmente se reorganice de como tú lo estás viendo para una navegación en el escritorio, pues que se pueda reorganizar para que
al momento de acceder desde cualquier dispositivo móvil, fácilmente el usuario puede interactuar sin ningún inconveniente. Otra forma que es importante conocer vienen siendo los gestores de contenido. En este caso, los gestores de contenido, que de hecho de esto vamos a hablar brevemente, vienen siendo herramientas las cuales permiten tener un editor, crear, clasificar, publicar cualquier tipo de información en una página web, las cuales generalmente los CMS trabajan con una base de datos, de modo que el editor simplemente actualiza una base de datos incluyendo nueva información o editando la existente. Desconozco si hasta este punto ustedes han trabajado con gestores de contenido. En pantalla, pues yo les tengo tres principales que son los más conocidos actualmente, lo que viene siendo WordPress, Joomla y Drupal. En este caso, los gestores de contenido, como su nombre lo dice, normalmente tienen una base de datos con toda la forma que va a tener la página. O sea, con lo que viene siendo los comentarios, con lo que vienen siendo los encabezados, los menús, etcétera, que normalmente nosotros podemos editar y siempre va a estar leyendo la información desde la base de datos. De hecho, se pueden bajar plantillas y incluirlas en tu sitio y simplemente modificarles 2, 3, 4 cositas y listo, sin necesidad de tener tanto conocimiento en HTML, CSS o JavaScript, por ejemplo. Simplemente es ir agarrando módulos. Es algo muy sencillo, de hecho tiene una interfaz gráfica muy amigable en la cual simplemente es ir agregando el contenido. De hecho, muchas personas manejan este tipo de gestores de contenido, los cuales le permiten tener un sitio web en cuestión de horas prácticamente, teniendo la paciencia de irlo acondicionando según lo que ellos quieran presentar en este sentido. Obviamente vamos a estar limitados a lo que tenga de diseño, a menos de que yo pague por una plantilla porque obviamente hay muchas personas que se dedican a plantillas. Puedo encontrar una plantilla que se adapte a mi gusto. Obviamente hay plantillas que son gratuitas, por ejemplo, pero normalmente estas plantillas pues traen la información obviamente de quién las hizo, trae a veces las formas que tienen del contenido, pues a veces no son completamente lo que nosotros queramos. Entonces sí podemos modificarlas, pero obviamente en este punto, si yo quiero modificar el contenido de WordPress, Drupal o Joomla, pues yo tengo que tener un conocimiento de HTML, CSS y PHP sobre todo. En este caso, para saber qué parte del código tengo que modificar para que esa plantilla, para que un menú se adapte completamente a lo que yo tengo. Entonces, sí es una ventaja lo que viene siendo el CMS, porque me va a brindar muchas herramientas que a lo mejor yo las tendría que programar si las quisiera tener todo en ese sentido. Pero sí voy a necesitar tener cierto conocimiento en lo que viene siendo el desarrollo web para poder modificarla a mi gusto. Entonces deben de tomar muy en cuenta esos puntos que yo les menciono si una vez se quieren dedicar a lo que viene siendo los gestores de contenido. Asimismo, dentro de los gestores de contenido tenemos lo que viene siendo WooCommerce, PrestaShop o Magneto, que en este caso son gestores de contenido pero para tiendas online, los cuales también tienen una interfaz muy amigable y te permiten tener lo que viene siendo una tienda virtual en cuestión de horas. Tú ya puedes subir tu producto, lo puedes vender, puedes vincularlo con PayPal o con diferentes formas de pago y de un día para otro prácticamente, si tú tienes un producto que vender, lo puedes estar promocionando a través de la web. El usuario puede estar comprando a través de su tarjeta de crédito, a través de PayPal, a través del Oxxo, etcétera, sin ningún problema, sin necesidad de tardarnos quizás 2 o 3 meses, dependiendo qué tan cuánto conozcamos de lo que viene siendo el desarrollo de este tipo de sitios web. Entonces es una ayuda. De hecho, muchos sitios actualmente, cuando uno navega en internet, vamos a encontrar los que ya trabajan sobre estas plataformas, adaptadas obviamente dependiendo lo que ellos requieren. Entonces los gestores de contenido ayudan completamente al momento de lo que viene siendo crear sitios web de una manera más rápida, pero sí es muy importante que conozcan las partes importantes como viene siendo HTML, CSS o JavaScript y asimismo PHP para poderlo modificar sin ningún problema. En el caso, por ejemplo, si ustedes me dijeran quién trabaja con Drupal, actualmente los sitios de la Universidad de Guadalajara, lo que viene siendo UDG, Cuxur, Curlagos, CUSEG, etcétera, todos los sitios, en este caso toda la red universitaria, trabaja sobre Drupal, y cada uno de los
que vienen siendo centros universitarios, lo ha adaptado según lo que requieren fácilmente. Entonces ustedes pueden entrar a lo que viene siendo la red universitaria e ir viendo cada página de cada centro universitario para que vayan viendo el diseño que en este caso puedan tener. Ahora, vamos a ir con una parte que también es muy importante, porque obviamente es importante pues conocer un poco sobre HTML, los roles, lo que viene siendo el Web Responsive principalmente, así como gestores de contenido. Pero por ejemplo, si ustedes ya en algún momento van a dedicarse a crear sitios web para otras personas, pues es importante que conozcan qué es lo que pueden utilizar, porque por ejemplo ustedes pueden estar acostumbrados a crear sitios web en su propia computadora porque les dejaron de tarea, por ejemplo, o alguien les dijo que en algún sitio en internet puedes crear tu página web sin ningún costo, pero normalmente sí tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Pues que obviamente le agregan publicidad a tu página. El dominio de la página normalmente no es el nombre de dominio que tú quisieras, sino que el nombre del dominio de la página en la cual estás montando tu página web. Entre otros detalles que puedan tener en este caso, que obviamente son muy limitados, pero que también te permiten tener hasta cierto punto tu contenido. Lo puedes mostrar y listo. Pero si tú ya quieres dedicarte más profesionalmente, tener un servidor, en este caso hay dos opciones: o levantas un servidor en tu propia casa o en tu propio tienda, taller, etcétera, o puedes comprar lo que viene siendo un hosting. Normalmente un hosting es un servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para almacenar información, imágenes, video o cualquier contenido accesible vía web. En este sentido, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues normalmente hay lo que viene siendo hosting compartido, hosting dedicado y lo que viene siendo VPS de hosting, ¿sí? Que vienen siendo múltiples servidores. En el caso del hosting compartido es normalmente el más accesible, sobre todo cuando nosotros vamos empezando a crear sitios web. ¿Por qué es más accesible? Porque normalmente te permiten tener 2, 3, 4, 5 sitios web o con cierto limitado de espacio, y también que cada uno de esos sitios web pues tenga un dominio en este sentido. En este caso, lo que viene siendo el hosting compartido puede ser a través de GoDaddy, por ejemplo, que vende sus servicios, en este caso HostGator, o otros servicios que podemos encontrar a través de la red. En este sentido, estos hosting compartidos normalmente, ¿qué es lo que hacen? Tienen ellos un servidor en el cual ahí puedes tú comprar un espacio, pero no solamente ese espacio va a ser para ti, o sea, refiriéndote al servidor. O sea, en el servidor tú puedes estar como usuario y puede haber 2, 3, 4, 5, 6 usuarios, por ejemplo, múltiples usuarios. Obviamente se supone que ninguno de los usuarios se pueden afectar entre sí, o sea, porque ya está programado ese servidor para compartir de diferente manera lo que viene siendo sus espacios. Entonces, estamos trabajando, pueden ser 10 usuarios, por dar un ejemplo, en un mismo servidor, y tú en ese espacio que acabas de rentar como hosting compartido, pues puedes, dependiendo del tipo de servicio, puedes tener tu sitio, 2 sitios, 3 sitios, 4 sitios, 5 sitios, por ejemplo. Hay algunos que te permiten gran cantidad de sitios distintos, y pues obviamente en algunos casos, dependiendo del tipo de información que estés manejando en los sitios web que estés desarrollando para tus clientes, pues no habría ningún inconveniente de manejarlo de esa manera, en este sentido, porque aparte es quizás se podría decir un poco más económico, porque no tienes que pagar un mantenimiento del servidor, porque si tú pones un servidor, pues obviamente te tienes que encargar de tener el equipo necesario de un servidor, te tienes que tener el equipo de internet, tienes que tener lo que viene siendo una infraestructura adecuada para que tu sitio, pues obviamente, sobre todo si es un sitio que va a tener muchos usuarios, pues el servidor debe de ser lo suficientemente robusto para poder soportar, en este caso, esa gran cantidad de usuarios. Entonces son situaciones que uno debe de tomar en cuenta, pero si el sitio web apenas va empezando, pues principalmente uno se pueda manejar en este caso. Hay diferentes precios, hay diferentes paquetes. Muchas veces es ir probando o preguntando a otras personas qué servicio en este caso te conviene más, que te puedas tú rentar el hosting principalmente. Entonces
Con el hosting compartido, pues normalmente, como les menciono, vas a compartir con otros usuarios. Ahora, si en este caso tú quieres tener un hosting dedicado, pues puedes comprar también un hosting, en este caso, con el servidor completamente para ti. Puedes tener también tus 10, 15, 20 sitios distintos de internet. Y la ventaja en este caso es que todo el servidor hasta este punto se supone que es exclusivamente para tus sitios web. Como les menciono, tiene sus ventajas porque tú ya no tienes que gastar en lo que viene siendo un servidor, no tienes que gastar en el mantenimiento, porque obviamente un servidor requiere cierto mantenimiento, no tienes que gastar en lo que viene siendo internet, otra infraestructura, etcétera. Entonces hay pros y contras en este sentido. En este caso, un hosting dedicado, pues normalmente tiene algunas ventajas. En su desventaja, pues obviamente que el precio normalmente es muy elevado. Entonces, a menos de que estés manejando sitios que te den la solvencia para estar pagando mensualmente o anualmente la cantidad que normalmente se requiere, pues sí es importante en este caso tener en cuenta cuál es el que te va a servir en este sentido. Entonces tenemos también los VPS hosting, los cuales son múltiples servidores donde nosotros podemos tener nuestro sitio web. Entonces es cosa de ir investigando cuál puede ser el que mejor se adapte. Por ejemplo, yo puedo, en este caso, algunos servicios que son los más conocidos o más comerciales principalmente, viene siendo por ejemplo GoDaddy, HostGator, por ejemplo, en los cuales ahorita les voy a mostrar algo de rápido. Pues te incluyen lo que viene siendo lo que es el registro de tu dominio.com o .com.mx por cierta cantidad. Normalmente estos dominios son por un año. Asimismo, lo que viene siendo los distintos servicios, como viene siendo hosting, que ahorita era lo que íbamos a investigar, en la cual pues te pueden manejar distintos planes, principalmente de 34 pesos por mes, 87 pesos por mes, o lo que viene siendo hosting empresariales de 431 pesos por mes. Obviamente, casi siempre cuando ustedes compran un servicio, normalmente vienen siendo anuales. No podemos comprar así, pues, decirle al cliente, pues nada más te compré por un mes y el siguiente pues si quieres renovamos, si no, pues así la dejamos. No, normalmente casi siempre los contratos o lo que se hace con los clientes viene siendo para un año, ¿sí? Entonces deben de tomar en cuenta esa situación. Y como aquí podemos ver, pues están los hosting VPS, están los servidores dedicados y los distintos precios que podemos encontrar en este caso. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, servicios económicos, por ejemplo, web hosting, que es el más accesible aquí que lo menciona, en el cual, por ejemplo, ese mismo maneja 4 paquetes, por así mencionarlo, desde el más económico, que son 34 pesos por mes, hasta lo que viene siendo 149 pesos por mes, en este caso. El cual, pues obviamente, dependiendo del servicio que ustedes crean conveniente, pues normalmente varía la capacidad, el rendimiento. Por ejemplo, el más sencillo te permite solamente un sitio web, te permite un almacenamiento de hasta 30 gigas, tienes acceso a 256 megas de RAM y a una sola base de datos, asimismo como el ancho de banda sin medición. En este sentido, que ahí lo menciona, que normalmente no se limita la cantidad de almacenamiento y ancho de banda que puede usar tu sitio, siempre que se cumpla con el contrato que ahí les menciona. Si el uso del ancho de banda o almacenamiento del sitio web presenta algún riesgo para la estabilidad, el rendimiento o el tiempo de actividad de los servidores, se le informará por correo para posiblemente tenga que actualizar a un nuevo servicio o, como ahí lo menciona, les vayan a restringir el servicio para su sitio web. Entonces, en algún otro sitio sí te limitan en lo que viene siendo el ancho de banda. Debemos de tomar muy en cuenta ese ancho de banda, porque si tu sitio, como ahí lo menciona, exige mucho más de lo que posiblemente te puedan dar en un paquete básico, pues te van a sugerir que te brinques a un paquete más completo, o como lo menciona, te van a restringir lo que viene siendo el servicio, o hasta cierto punto te van a decir tienes cierto ancho de banda y es lo más que puedes hacer, ¿sí? Entonces es muy importante que eso lo tomen en cuenta. Asimismo te permite instalar lo que viene siendo WordPress, que ya veíamos hace un rato, que viene siendo un gestor de contenido. Y si nos vamos a lo que viene siendo el más alto de los paquetes básicos, te permite tener sitios web ilimitados, asimismo como un almacenamiento ilimitado,
Aquí ya no te menciona cuánta memoria RAM, simplemente te dice que tienes el doble de potencia de procesamiento. Tiene lo que viene siendo bases de datos limitadas, ancho de banda sin medición. Asimismo, ya te maneja correo electrónico, un dominio gratis, te maneja DNS y en este caso hasta certificados SSL. Recordemos que un certificado SSL normalmente es el que vemos aquí en estos puntos, que viene siendo la encriptación del sitio, de toda la información que está viajando a través de la red. Entonces, en este caso, tu sitio tendría ese candadito que indicaría que pues obviamente está protegido, la información está encriptada completamente. En este caso, en algunos obviamente tendrías que añadir también algún peso extra por si quieres agregar ciertos servicios extra en algún paquete. Yo normalmente para los que van empezando siempre recomiendo lo que viene siendo que les permita tener sitios web ilimitados. ¿Por qué? Porque normalmente les va a permitir tener no solamente un sitio web con un dominio, sino pueden tener 2 dominios, 3 dominios, 5 dominios, 10 dominios. Asimismo, que te permitan bases de datos ilimitadas, porque es posible, por ejemplo, que tú quieras trabajar con gestores de contenido, o sea, CMS, Joomla, Drupal, WordPress, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues cada vez que instales un sitio web con estos gestores de contenido vas a ocupar una base de datos. Entonces, si en algún momento que ojalá que tuvieran mucho trabajo, pues van a requerir más de 25 bases de datos que aquí les está manejando, o más de 10 bases de datos. Entonces, normalmente yo me baso en los que te manejan este punto de ilimitado para no tener problemas de que si yo me acabo mis 25 bases de datos o solamente tengo un sitio web, pues después ¿qué voy a tener? Tengo que comprar otro servicio para tener acceso de nueva cuenta y poder tener otro sitio web. En algunos casos, algunas personas sí lo manejan así, ya dependiendo qué es lo que quieran hacer. Yo, como les menciono, ustedes que van comenzando, yo siempre les recomendaría que empiecen con este tipo de sitios web en lo que van con, de renta de hosting, para que se vayan familiarizando con los servicios, qué es lo que pueden hacer y pues obviamente tener varios sitios a la vez. Hay otros servicios como lo que viene siendo hosting o hosting empresarial, que en este caso cada uno tiene diferentes características. Obviamente van subiendo también lo que vienen siendo los precios, como aquí podemos ver, lo que viene siendo un servicio básico, el cual pues también les incluye solamente un sitio web, hasta lo que viene siendo el servicio que aquí lo maneja como Ultimate, que principalmente ya les permite tener más almacenamiento ilimitado, pero si ustedes se dan cuenta solamente les permite un solo sitio web. Por eso es importante que ustedes vean las características que tiene cada una de las ofertas que les están brindando, como en este sitio. En algunos, pues si se dan cuenta, dependiendo qué es el servicio que estés comprando, pues tienen distintas características. Entonces es importante que ustedes siempre naveguen en estos tipos de servicios para que vean cuál es el que más les conviene. Igual preguntar a otras personas que se dediquen a lo que viene siendo el desarrollo web para que encuentren lo que puede ser posiblemente lo más viable o una recomendación más exacta para que no malgasten tampoco su dinero. Como podemos ver aquí en pantalla, también tenemos lo que viene siendo los hosting dedicados o servidores dedicados, en los cuales ya también te hacen actualmente la diferencia entre utilizar disco magnético a lo que viene siendo un disco de estado sólido, que obviamente sabemos que un disco magnético es más lento que un disco de estado sólido. Y si ustedes se dan cuenta, pues siempre es un poco de cambio en cuestión del precio, pero como aquí lo menciona, pues vamos a tener una mayor velocidad al momento de trabajar con nuestro sitio. Y en este caso, un servidor dedicado, como les mencionaba, pues es un servidor completamente para ustedes, con la ventaja que ustedes no le tienen que dar el mantenimiento. Ustedes van a tener, les da, en este caso, si ustedes se dan cuenta, las características en cuestión de procesador, cuántos núcleos, cuántos gigas de memoria tienen y cuánto espacio de almacenamiento van a tener en este sentido. Entonces podemos darnos cuenta que obviamente pues son equipos más preparados, que tienen más capacidad de procesamiento, y que obviamente pues se van a requerir dependiendo el tipo de servicio que quieras emplear.
En algunos servidores dedicados que tú puedas comprar, muchas veces no vienen configurados los servicios, por ejemplo, que salgas que tus páginas salga a la red, correo electrónico, bases de datos. Entonces también tienen que tener eso en cuenta si ya lo quieren preinstalado, que obviamente si lo van a traer preinstalado, pues les van a cobrar un peso extra, o si ustedes lo programan completamente, que obviamente tendrían que instalarle todos los programas a su servidor. Y en este caso, como podrán ver, pues los precios ya son más elevados, van desde 2,000 pesos hasta prácticamente 7,000 pesos mensualmente. O sea, ya no estamos hablando, no es anual, es mensual. Entonces, obviamente, aquí ya vienen siendo hasta casi 100,000 pesos de este servidor. Entonces, obviamente, tendrían que tener un sitio web que pues les esté regresando esa cantidad de dinero para poder estarlo solventando. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos servicios. Otro que yo he llegado a manejar, que es HostGator, también tiene distintos planes, que aquí podemos ver lo que viene siendo creador de sitio, reseller hosting, web hosting, que normalmente muchos servicios te dan lo que viene siendo, por ejemplo, de web hosting ya te da casi el sitio creado, o sea, te da muchas herramientas para que no tengas muchas broncas al momento de crear tu sitio, así como el creador de sitios con dominio gratis. Y tenemos igual servidores virtuales, en este caso VPS, servidores dedicados basados en Linux y servidores dedicados basados en Windows. Y en este caso, pues yo he trabajado con el Reseller Hosting, que sería el que yo les recomendaría. Y también aquí les va mencionando lo que viene siendo los distintos paquetes, que aquí los maneja como aluminio, cobre y plata, por ejemplo, y en el cual pues te menciona, ¿sabes qué? El paquete más básico te maneja 50 GB de almacenamiento, 500 GB de transferencia, o sea, la transferencia que tienes en el ancho de banda, sitios ilimitados, cuentas de correos ilimitadas y certificados SSL. También, pues obviamente el que ellos recomiendan, pues te da 80 GB, 700 GB de transferencia, sitios ilimitados, o lo que viene siendo el plata, que son 120 GB de almacenamiento. Y si lo vamos moviendo, pues obviamente vamos viendo paquetes más grandes, que viene siendo, pues ahorita lo maneja como oro y diamante, que también nos ofrece sobre todo principalmente la tasa de transferencia, que es importante, sobre todo si vas a tener muchos usuarios, así como el almacenamiento, si vas a estar almacenando mucha información. En este caso te menciona los paquetes por 3 años, que en este caso este paquete te saldría en 6,000 pesos prácticamente 3 años, pero tú puedes aquí cambiarlo. Por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Pues yo nada más quiero probarlo un mes, pues te cuesta 500 pesos, o ¿sabes qué? Quiero probarlo 3 meses, o hasta lo que viene siendo un año en este caso. También otros paquetes, que viene siendo el web hosting con dominio gratis, puede ser más accesible en este caso para ustedes, en el cual pues les maneja que también tienen para un sitio 5 GB de almacenamiento, 3 cuentas de correo electrónico. Hago una corrección aquí, jóvenes. Aquí en lo que viene siendo Reseller, pues como aquí menciona, pues es principalmente para una empresa. Para caso de sitios sencillos, o sea, páginas que ustedes puedan estar empezando, en este caso obviamente el uso sería el web hosting con dominio gratis, o sea, lo que es el sencillo. Entonces, volviendo a esos paquetes, pues aquí lo maneja como personal, emprendedor, negocios y turbo. En este caso, pues si les menciona, ¿sabes qué? En el personal o el sencillo, pues un año te cuesta 953 pesos, perdón, te cuesta 780 pesos. Aquí está, en la parte de arriba. Tenemos lo que viene siendo el turbo, que sí te menciona que te va a costar 2,791. Obviamente, pues es por un año, hasta ahorita creo que es lo que veo. Aquí no trae la opción de cambiar si es 2 años o 3. Pero pues al menos el paquete más accesible pues se podría decir que es el de 780 pesos por todo un año. El detalle es que solamente te permite un solo sitio web, 5 GB de almacenamiento, las cuentas de correo, 3 cuentas de correo. Tienes diferentes herramientas, pero aquí también te incluye lo que viene siendo un certificado de seguridad para un dominio y un subdominio. Asimismo, yo les recomendaría, que obviamente es un poquito más caro, lo que viene siendo igual sitios web ilimitados. Si pretenden crear más sitios web, pues no estar comprando cada uno de estos servicios, porque por ejemplo, si dices, bueno, voy a trabajar con 3 clientes,
y voy a comprar 3 personales, pues ya estás invirtiendo 2100 pesos prácticamente para esos 3 usuarios. Entonces, en este caso, y si quisieras otros, pues tendrían que ser otros 780 pesos y así consecutivamente. Entonces ahí ya se va incrementando el precio. Pero en el caso de si tomas uno tipo negocio, por ejemplo, que te dice sitios web ilimitados, pues con 3 prácticamente ya pagas el servicio por un año. Y si tienes más clientes, que es lo que se busca, pues si ya tienes 10, prácticamente con 3 clientes ya pagaste esa parte. Lo demás lo puedes ahorrar para otros servicios que vayas a ocupar, etcétera. Entonces, eso es lo importante, que ustedes vayan viendo cuáles puede convenir. Les digo, yo normalmente me guío por los que dice sitio web ilimitados, por si necesito crear más sitios web que no me ocupen mucha tasa de transferencia o mucho almacenamiento. Y como aquí lo menciona, pues tiene diferentes herramientas que me pueden permitir trabajar en este caso. Entonces, ustedes pueden ir viendo en el caso de, me voy a lo que viene siendo servidores dedicados de Linux, pues en este caso también maneja distintos paquetes que obviamente ya un servidor dedicado, estamos hablando de un servidor completamente para ti, en el cual pues te maneja lo que es el procesador, qué velocidad tiene, cuántos núcleos, cuántas gigas de memoria, cuántos terabytes vas a tener, cuánta transferencia en lo que viene siendo en las redes, y también algo muy importante, lo que viene siendo las IPs. Las IPs es muy importante tenerlas en cuenta porque en este caso te están ofreciendo IPs dedicadas, o sea, esas IPs van a ser exclusivamente para tu sitio web. Cuando tú compartes, por ejemplo, en un hosting sencillo como lo que viene siendo el web hosting acá, normalmente la IP que tiene ese servidor está configurada para tener distintos dominios. Entonces, obviamente, la configuración permite que, aunque sea solamente una IP, por así mencionarlo, tú puedas tener 5, 6, 7 sitios con esa misma IP. Hasta ahí espero que más o menos haya quedado claro en ese sentido. Entonces, es por eso que es importante que en un servicio dedicado, pues tengas también tus propias IP dedicadas exclusivamente a tu servidor. Y como aquí podemos ver, igual puedes rentarlo, por ejemplo, mensualmente, pues son 2,600 pesos, 3 meses o un año, que igual estamos hablando de que un año son 18,000 pesos completamente. Entonces, como les menciono, ustedes poco a poco van a ir viendo cuál es el servicio que más les conviene. Para lo básico, pues sí, sería lo que viene siendo el web hosting, sencillo en esta situación. Volviendo a la presentación, eso es lo que incluiría lo que viene siendo los hosting. Como les menciono, puede haber muchos sitios que les pueden vender buen servicio o mal servicio. Todos llegamos a tener buenas o malas experiencias. Entonces, es ir comparando y ir buscando en internet cuál puede ser también el más recomendable. Ahora, hay otras herramientas también importantes, sobre todo actualmente se manejan más en algunos sitios, lo que viene siendo manejar las estadísticas, manejar lo que viene siendo qué tan bien está tu sitio web desarrollado para que los usuarios se queden, o sea, que no solamente entren y vean, no es lo que yo quiero y se salgan, sino que la estructura, el diseño, el contenido de tus sitios sea llamativo para el usuario. ¿Para qué? Para que no solamente entre una vez porque te encontró en el buscador, sino que tu contenido sea tan interesante, a lo mejor dependiendo del tipo de sitio web, que estén entrando constantemente. Entonces, en este caso ya ocupas herramientas como Google Analytics, en la cual pues normalmente te permite llevar una estadística desde dónde se conectan los usuarios, desde dónde, qué dispositivos utilizan, o sea, si están utilizando solamente computadoras, celulares, tablets, etcétera, o también desde dónde se conectan, o sea, si son usuarios que son de aquí de México, si son usuarios que son de todo Centroamérica, de lo que viene siendo todo el continente americano, Estados Unidos, México, Brasil, etcétera. Entonces, o obviamente de otras partes del mundo. Entonces tú puedes ir viendo si los usuarios que entran pues se quedan en las páginas, cuánto tiempo se quedan en las páginas, si están navegando en todo o simplemente están entrando y saliendo. Entonces estas herramientas permiten ir vinculando esa información a tu sitio web. ¿Para qué? Para que vayas desarrollándola de una mejor manera, que sea atractiva para el usuario y que obviamente también al cliente le interese que pues su sitio web sea visitado.
Por último, hay distintas herramientas jóvenes en las cuales ustedes pueden empezar a diseñar web. O sea, sobre todo si vamos a hablar solamente de HTML y CSS, por ejemplo, en la cual una de las herramientas más utilizadas viene siendo Dreamweaver. Pero nosotros podemos complementar al momento de crear imágenes, al momento de crear distintos elementos, pues podemos trabajar con lo que viene siendo Photoshop, con After Effects, con Premiere, con InDesign, con Illustrator, con Adobe Acrobat simplemente, con Lightroom, con Mousse, por ejemplo, entre otras herramientas. Obviamente las de la imagen que tengo ahí pues está un poquito desactualizada, ahí habla de la versión CC6, hay otras versiones más nuevas en las cuales pues obviamente tienen más herramientas, algunas de las herramientas que están ahí en pantalla ya ni se trabajan, pero es importante hasta cierto punto pues conocerlas. ¿Por qué? Porque les puede servir para complementar, porque en este caso no solamente es crear el sitio, sino tener en cuenta también qué herramientas estás utilizando para generar el contenido. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, deben de tener en cuenta que no solamente es meterse a Google, poner el nombre de algún objeto, irse a imágenes y dices, bueno, esta es para mi sitio web y la subo. ¿Por cuántas veces no hemos visto un sitio web, por ejemplo, con la misma imagen en diferente tema? Entonces es importante que tomen esto en cuenta porque muchas imágenes tienen derechos de autor, entonces puedes tener problemas en ese sentido. Así que deben de tomar en cuenta las herramientas que pueden utilizar. De hecho, ustedes pueden crear sus propias botones de menú. Pueden crear sus propios botones de menú, pueden crear sus propias imágenes con Illustrator, con Photoshop, etcétera, para que obviamente sea lo más original posible lo que viene siendo su contenido. Entonces, por esta parte es que es importante pues conocer estas herramientas. Ahora, ya por último, dentro de lo que viene siendo la estructura de una página web, pues normalmente siempre va a estar compuesta de ¿qué? De lo que viene siendo la estructura HTML, que viene siendo distintas etiquetas, lo que viene siendo los encabezados y lo que viene siendo el body, que como ahí lo menciona, tiene todo el contenido que aparecerá dentro de la página. En el head pues vamos a encontrar lo que es la información técnica, en este caso del sitio web, librerías, por así mencionarlo, acceso a distintos sitios. Entonces es importante en ese sentido pues que tomen en cuenta esas herramientas y tengan en cuenta la estructura básica de un sitio web. Obviamente, dependiendo del tipo de sitio web que estés desarrollando, puede tener diferentes formas. Lo que viene siendo una cabecera principal, lo que es el cuerpo o contenido de la información y al final un pie de página, o como en el ejemplo de la derecha, pues puedes tener un menú, la parte del encabezado, puedes tener un sidebar, un cuerpo con el contenido y asimismo un pie de página. Cada uno va a ir desarrollando el sitio web dependiendo qué es lo que quiera obtener, qué es lo que esté presentando. Por ejemplo, muchos se guían simplemente por el ejemplo de la izquierda, otro por lo de la derecha, otros, por ejemplo, en el caso de Google, pues es un contenido muy sencillo para el tipo de herramienta que es. En este caso no ocupa tanto. Entonces, siempre muchos sitios, dependiendo qué es lo que vayan a hacer, muchas veces no ocupan tanto diseño, no ocupan tanto estructura, sino que simplemente sea amigable con el usuario. En el caso de un blog, pues normalmente también tiene su menú, tiene su cuerpo, tiene su pie de página, pero también la estructura de los artículos pues va cambiando la forma de ver, tiene un calendario o tiene simplemente algunos vínculos para lo que viene siendo noticias más importantes. Entonces, como les menciono, un sitio web se va a desarrollar dependiendo qué es lo que quieras lograr en este caso. Obviamente el diseño pues va a ser muy importante dependiendo el conocimiento que tengas en CSS, HTML y JavaScript. Hasta este punto, jóvenes, sería prácticamente todo. Esta es una introducción completamente en algunas herramientas que pueden ustedes utilizar para que vayan conociendo qué es lo que vamos a estar manejando. También les recuerdo que ya vayan tomando en cuenta si van a trabajar con blog de notas, con Atom, con Dreamweaver o cualquiera de esas herramientas que les pueda servir para ir creando sus propios sitios web. Hasta este punto, por mi parte es todo. Recuerden que cualquier duda, pregunta o comentario con respecto a lo que se está mostrando en el video me lo pueden hacer saber a través del grupo de WhatsApp. Asimismo, si hay alguien más que esté viendo este video que no sea de mis alumnos, puede dejar sus comentarios en la parte de abajo. Por mi parte es todo. Hasta luego, jóvenes.